Hola, en este video veremos cómo se realiza un proyecto de electrónica utilizando el software Fusion 360. Una vez abierto el software, nos vamos a Archivo y seleccionamos Nuevo diseño de electrónica. Ahora se nos muestran 4 botones principales, donde seleccionaremos el primero de la izquierda, que es Nuevo esquema. Aquí se muestra el área de trabajo de Fusion 360, en donde dibujaremos el diagrama esquemático. El primer paso es agregar componentes y para esto nos vamos a colocar y agregar nuevo componente. Se abre un menú a la izquierda si es que no lo tienen abierto ya, con toda la biblioteca de los componentes que podemos agregar. Podemos escribir algún componente en el buscador o buscarlo línea por línea. En este caso busco colocar un módulo ESP32, sin embargo, como puede ver abajo, solo hay modelos ESMD y estos por ahora no me interesan, por lo que si quiero agregar algún otro componente lo podemos hacer de la siguiente manera. Damos clic en Administrador de bibliotecas, otro clic en Importar y seleccionamos Import from Local Disk. Buscamos en el explorador que se nos abre y seleccionamos el archivo con la biblioteca correspondiente. Al final solo cerramos las ventanas y podemos observar cómo la biblioteca agregada ya aparece en el menú de la izquierda. Al final el componente se agrega solamente arrastrándolo al área de trabajo. Para dejar de colocar componentes o de seleccionar alguna otra opción, apretamos la tecla de Escape en el teclado. Para agregar otros componentes hacemos lo mismo. Buscamos el componente, que en este caso será un LED, y ahora lo que tendremos que hacer es seleccionar la variante que mejor se acople a nuestras necesidades. En este caso en particular tenemos LEDs THT, por ejemplo de 5 o 3 milímetros. Estos son los más comunes, los que se colocan en ProtoWorks, o también ya tenemos tecnologías aquí de SMD de diferentes tamaños. Colocamos el que mejor se acomode. Listo, así que arrastramos y soltamos. Si queremos colocar más un componente, pues solo empezamos a dar más clics en donde se nos haga más cómodo colocarlo. Y así podemos agregar todos los componentes de nuestro diagrama esquemático. Además de los componentes que utilicemos, recomiendo utilizar las marcas de voltaje, así los llamo yo. Sirven para identificar los voltajes de operación de los componentes y las diferentes tierras o puntos de referencia que tengamos en nuestro circuito. En este caso buscamos la señal de 5 volts y 3.3 volts, positivos ambos, junto con GND que es tierra. Y ya casi por terminar, lo que vamos a hacer es poner un marco, un frame, para que se vea un poco más profesional el circuito, ¿no? Y tener referencias como autores, título del circuito, fecha de modificación, etcétera, etcétera, etcétera. Y por último, si queremos distribuir que nuestros componentes queden homogéneamente dentro de nuestro marco,
o si queremos solamente mover cierto grupo de componentes, lo que tenemos que hacer es seleccionar dichos componentes, solamente es arrastrar el mouse sin que ninguna herramienta esté seleccionada y le picamos al botón mover y enseguida clic derecho sobre alguna parte de nuestro espacio de trabajo y mover grupo. Ahora bien, las conexiones. Para esto seleccionamos la herramienta red y vamos uniendo los componentes según nuestro diagrama electrónico. Si tenemos alguna duda sobre en dónde están las conexiones de los componentes, recomiendo habilitar la capa 93 pins desde la herramienta de capas. Ahora se podrán observar pequeños círculos señalando dichas conexiones. A veces puede ser tormentoso enlazar cada una de las conexiones con la línea continua, esto dependiendo del tamaño del circuito. Para evitar esto, sugiero utilizar las herramientas de nombre y etiquetas. Estas herramientas establecerán una conexión entre dos componentes sin la necesidad de unirlos mediante una línea. Lo único que hay que hacer es seleccionar la herramienta nombre, dar clic sobre los pines deseados de ambos componentes y escribir el nombre de esa conexión. Obviamente el nombre debe ser el mismo. Si se desea una etiqueta, hay que revisar que la opción esté habilitada. Cada vez que se haga una conexión de este tipo, el software avisará si de verdad se quiere hacer esa conexión o no. Otra herramienta muy útil es cambiar. Aquí podemos cambiar parámetros de componentes o conexiones que ya hayamos colocado. Por ejemplo, aquí modificaremos el tamaño de las etiquetas para que no se vean tan amontonadas. Y listo. Con esto hemos acabado el primer diagrama, el esquemático. Solo salvamos nuestro trabajo. Y ahora lo que falta es hacer el board. Pues el primer paso para crear nuestra PCB es dar clic en cambiar a diseño de circuito impreso y esperamos a que se abra una nueva área de trabajo. En esta nueva área se nos muestra una zona negra y también una zona gris principalmente. La zona negra es el tamaño y forma de la PCB que se va a modificar más adelante. La gris es el fondo del área de trabajo y generalmente nuestros componentes aparecerán de nuestro lado izquierdo, solo para moverlos y rotarlos, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí utilizaremos mucho la herramienta grid. Se modificarán las unidades y la escala de movimiento junto con la opción de mostrar o no la rejilla.
Ahora bien, dependiendo de nuestro proyecto, a veces convendrá empezar a colocar nuestros componentes como queremos que estén físicamente y después modificamos la forma de la PCB, o al contrario, primero hacemos la forma de la PCB y después colocamos los componentes. En este caso empezamos por la primera opción, seleccionamos la herramienta mover y arrastramos los componentes al lugar deseado. Si se desea rotarlo, bastaría con un clic derecho del ratón mientras se mueve. Para cambiar la forma de la PCB basta con modificar el contorno. Una opción es eliminar el contorno y crear uno nuevo. Primero cambiemos las unidades requeridas en el grid junto con un tamaño mínimo. Por ejemplo, si la tarjeta se planea que sea de 5x7 más o menos centímetros, entonces una rejilla de 10 milímetros será suficiente. Después seleccionamos en la pestaña Documento la herramienta de línea y cambiamos a la capa 20. No sin antes revisar que la rejilla sea totalmente visible. Comenzamos a dibujar el contorno de la PCB siguiendo preferentemente esta rejilla. Es importante comentar que el contorno debe ser totalmente cerrado, es decir, este debe tener el fondo negro mientras que el fondo del área de trabajo es gris. Si todo el fondo es negro, entonces el contorno no se cerró y algo estará mal. Sugiero revisar el proceso antes de continuar. Una vez ya creado el contorno de la PCB, es importante revisar que los componentes no queden muy en la orilla. Si es así, se puede corregir moviendo dichos componentes, regresando a las preferencias por default que vienen en el grid. Una vez ya terminado el acomodo de los componentes, es posible enrutar, es decir, realizar las conexiones. Hay dos maneras, la primera sería a mano, una por una, lo cual puede volverse un poco tedioso si el circuito es muy complejo, y la segunda es utilizar el enrutamiento automático. Aquí podemos ver dos cosas principales. Del lado izquierdo seleccionaremos las capas con las que vamos a trabajar. Si es un circuito sencillo doble capa, se debe utilizar la primera y la última, es decir, la 1 y la 16 en modo automático, y dar clic en iniciar. Se podrá observar el avance del enrutamiento y las formas en cómo el software lo hace. La columna de vías nos indica cuántos puentes hizo entre una capa y otra. Y al finalizar solo tenemos que dar clic en terminar. Como se puede observar, las líneas son muy delgadas, por lo que si no se desea esto, es posible cambiar las reglas de diseño. Por tanto, doy clic en cancelar el enrutamiento automático por ahora y me voy a la pestaña Reglas y damos clic en DRC. Aquí se establecen los parámetros de diseño como el ancho mínimo de pistas, la separación entre líneas y componentes y muchas otras más. Te propongo jugar un rato con estas reglas. Una vez configuradas estas reglas, damos clic en aplicar y aparecerá una ventana pequeña avisándonos si existen errores o precauciones que debemos tomar en cuenta. Por ejemplo, ahorita nos muestran errores de no enrutamiento, los cuales desaparecerán cuando terminemos de hacer las conexiones. Recomiendo revisar estos avisos cuando se termine de hacer la PCB. Repetimos el proceso para emplear el enrutamiento automático con las nuevas reglas de diseño colocadas.
podemos ver las pistas un poco más gruesas. Buscamos el mejor diseño que nos guste o convenga y al último damos clic en finalizar trabajo. Si nos acercamos, podemos ver ciertos detalles que deja el enrotamiento automático, por lo que es conveniente corregir las líneas que estén muy juntas o que pasen entre pines o algún otro detalle que notemos. Es importante no dejar pistas con dobleces a 90 grados, esta siempre debe ir a 45 grados. A veces para corregir esto conviene eliminar la pista y volverla a dibujar a mano. Una parte importante en la creación de tarjetas electrónicas es el plano masa. Este es necesario para evitar corrientes parásitas que causen algún ruido. En circuitos sencillos como el que estoy haciendo ahorita no es necesaria, sin embargo es aconsejable ponerla siempre a GND. Para esto damos clic en polígono y enseguida en vertido poligonal. Con esta herramienta dibujaremos sobre el contorno de la PCB otros 2 contornos más en las capas en donde tengamos las señales eléctricas dibujadas respectivamente. Es importante revisar las propiedades de esta herramienta, como aislar, la cual nos dará la separación entre las pistas y el plano masa. De nuevo, es importante que sea un contorno cerrado, ya que una vez que se cierra dicho contorno, el software nos pregunta a cuál línea conectamos el polígono dibujado. Escribimos GND. Con esto habremos creado el plano masa en una capa. Faltaría en las restantes. A veces será conveniente colocar algún logo o logotipo de una marca o iconos de señalizaciones de seguridad. Para esto es conveniente importar imágenes a la PCB. Lamentablemente esto no es trivial en Fusion 360. El proceso es el siguiente. Primero, la imagen debe ser monocromática en formato BMP. Para esto es posible utilizar recursos externos para hacer la conversión entre formatos. En páginas como Free Online Converter, cambiamos las opciones que muestro en pantalla, subimos el archivo de la imagen original y descargamos la nueva imagen. Como se podrá observar, los colores grises son una combinación de cuadros negros y blancos en este ejemplo, es decir, es una imagen monocromática. Ya con la imagen preparada, desplazamos el circuito hacia arriba. La cantidad depende del tamaño que queramos la imagen en la PCB. Y ahora en la pestaña de automatización damos clic en ULP. Buscamos BMP y seleccionamos la opción Import BMP. Buscaremos la imagen y seleccionamos los colores que queremos de nuestro dibujo. Seleccionamos solo el negro. Se nos abrirá una nueva ventana en donde cambiaremos dos cosas importantes: la escala y la capa en donde nuestra imagen se escribirá. A esta última ponemos el número 45. Damos clic en OK y enseguida en Run Script.
Lo que está pasando es que la imagen se escribe punto por punto en la capa seleccionada, por lo que nuestra imagen va a constar de muchos puntos. Deberemos tratarla como grupo y no como un objeto. Lo único que resta es, seleccionamos nuestro logo como grupo, vamos a la herramienta cambiar y después a capa, seleccionamos la capa 25 y esperamos a que el cambio sea válido. Por último, movemos la imagen a donde queramos y regresamos todo el circuito al origen. Con esto, nuestro PCB quedaría prácticamente listo. Lo que resta es revisar los pequeños detalles, como si los nombres estuvieran correctos, si faltan señalar cosas, si los valores de la componente son correctos y cositas así. Para cambiar el valor de un componente pasivo, como lo son las resistencias, en el diagrama esquemático seleccionamos la herramienta valor y aquí escribimos el valor según las normas de cada diseño. Si queremos señalar alguna conexión, por ejemplo de la batería, en donde se conecta el polo positivo y en donde el polo negativo, entonces se realiza con la herramienta texto en el documento del Word. En la pestaña documento seleccionamos en dibujar esta herramienta, se nos abrirá un cuadro en donde escribiremos dicho texto y algunas propiedades importantes como el tipo de fuente, el tamaño, etc. Ahora, si queremos agregar agujeros por alguna razón, por ejemplo para tornillería, entonces la herramienta colocar agujero es la opción a elegir. En el menú desplegado solamente deberemos escribir el diámetro que queremos del agujero. Es importante que en el grid tengamos las unidades correctas. Para corroborar que las dimensiones de nuestra PCB son las correctas, en la pestaña Documento seleccionamos la herramienta Medir y en la capa 47 dibujamos las medidas con solo dar clic en el centro de una línea de contorno. Si queremos medir diámetros o radios o alguna cosa por el estilo, seleccionamos la opción en el menú y damos clic en donde queremos la medida. Con esto habremos finalizado el diseño de la PCB. Ahora, si queremos mandar a fabricar nuestra PCB, es indispensable hacer dos cosas. La primera es observar un previo del diseño y para esto nos vamos a la pestaña Fabricación y damos clic en Vista Preliminar de campo. En la ventana que se nos abrirá se nos desplegará una imagen que puede ser la capa de arriba, de abajo o de los agujeros que se deben hacer. Podemos exportar estas imágenes para cuando realicemos la documentación correspondiente. La segunda acción que hay que hacer es exportar los archivos Gerber. Estos archivos contienen toda la información para la fabricación de las PCBs. La manera más rápida y que a mí me ha funcionado es en la opción Exportar salidas. Se abrirá una ventana con la lista de archivos a exportar y simplemente damos clic en aceptar. Seleccionamos el destino y listo.
Por tanto, en páginas como PCBWay, y no me pagan por decir esto, podemos subir nuestro archivo .zip que acabamos de exportar, y si en principio todo está bien, se mostrará las imágenes de nuestro PCB. Ya solo faltaría configurar el número de tarjetas, el material, el color, etc. Si es tu primera vez, las opciones por default podrían funcionarte. En muchas ocasiones nos será de utilidad crear un diseño 3D de nuestra tarjeta electrónica, ya sea por un diseño global, documentación, etc. Para esto es importante revisar que las bibliotecas de los componentes añadidos tengan un modelo 3D asociado, aunque si no lo tiene, es posible continuar con este proceso. Lo que sigue es dar clic en transferir PCB a 3D y se abrirá una pequeña ventana en donde si algún componente no tiene asociado un diseño 3D, se nos presentará un signo de admiración. Lo único que habrá que hacer es quitar la selección de estos componentes y simplemente dar clic en finalizar. Se abrirá una nueva área de trabajo de diseños en 3D con nuestro circuito modelado en 3D. En este caso puede verse que el ESP32 no aparece, lo que resta será agregarlo. Una opción sería editar la librería para añadir el modelo 3D, pero si desea una solución más rápida podemos hacer lo siguiente. En nuestra carpeta de trabajo ya deberían existir 4 archivos: el modelo en 3D, el Word, el esquemático y el documento general del proyecto. Ahora agregaremos 2 más. El primero es un boceto en 3D en blanco y lo guardamos con algún nombre. En este caso escribí circuito A final. Enseguida damos clic en el botón cargar para importar un modelo 3D ya hecho, que será el módulo ESP32. Solo basta con arrastrar el archivo .step o algún otro válido. Mientras este se importa, al documento creado anteriormente arrastramos el modelo 3D de nuestro circuito y por último, ya que se importó, arrastramos el modelo 3D de nuestro componente y lo colocamos en donde vaya. Y listo, con esto hemos terminado este mini tutorial sobre cómo diseñar un proyecto de electrónica en Fusion 360. Espero sea de su provecho.